Bien, pues nuestra próxima invitada es una querida amiga, una gran profesional del centro y además, marcando estilo del centro, me ha dicho que solo la presente como Úrsula. Y yo te presento, Úrsula, como Úrsula. Y bueno, va a hacer una picaruela conferencia, ¿verdad? Titulada Quantum falta. Por favor, Úrsula, si eres tan amable, la audiencia es tuya. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por seguir aquí con nosotros. Espero que os esté resultando interesante este encuentro QTech. Y pues bueno, yo a modo de resumen voy a hacer un repaso de las tecnologías cuánticas y unas recomendaciones. Bueno, pues una pequeña introducción. Hoy estamos todos aquí por estos señores de la fotografía. Todos ellos son físicos, químicos, que a principios del siglo pasado, en el 1900, 1905, etcétera, pues se dieron cuenta que ellos estaban investigando la física y se dieron cuenta que a nivel microscópico las partículas no seguían las leyes de la física clásica, las que Newton enunció, ¿no?, que todas conocemos. Entonces, tras estudiar, varios de ellos, de hecho, esta es una foto de la conferencia Solvay de 1927, y en esta fotografía hay 17 premios Nobel, que antes o después consiguieron un premio Nobel. Y gracias a ellos que estudiaron estas partículas y las propiedades que tenían, bueno, pues la primera propiedad que tenían era la dualidad onda-partícula, ¿no? ¿En qué consiste esto? Pues que los átomos no se comportan de una manera solo, se comportan de dos maneras distintas. Entonces, este es el famoso gato de Schrödinger, donde se hace un experimento, se mete al gatito dentro de la caja y se pone un disparador de electrones y un detector, ¿vale? El detector está conectado a un martillo. Si el detector detecta un electrón, el martillo cae y rompe ese frasquito de veneno que mataría al gato. Entonces, bueno, pues lo que nosotros pensamos, ¿no?, es que si yo lanzo un electrón y lo detecta, cae. El gato está muerto o vivo, ¿no? Al abrir la caja es cuando yo lo veo. Pero es que los electrones y los fotones no se comportan así, se comportan de dos maneras a la vez. Ese disparador que yo tengo de electrones se dispara como si yo tuviera una bala, pero a la vez se dispara también como una onda, como por ejemplo cuando yo tiro una piedra a un lago, a un río, todo lo que hemos hecho nosotros de pequeños o nuestros hijos, ¿no? Vemos que se forman unas onditas. Pues cuando yo disparo ese electrón se comporta de esas dos maneras, como una bala y como una onda. Entonces el gato puede estar vivo y muerto a la vez, ¿no? A mí este es, ¿no?, un poco complicado. A mí me gusta más el otro ejemplo, que es como más que lo podemos palpar, ¿no? Tenemos un cilindro donde le proyectamos luz. Entonces, si lo proyectamos desde una frontal, pues vemos que la sombra es un cuadrado o un rectángulo. Si lo proyectamos desde el otro lado, vemos que es un círculo. ¿Qué es? Pues un cilindro al final es ambas cosas a la vez. Es un rectángulo que yo he envuelto, o sea que al final es un círculo y un rectángulo. Pues lo mismo con las partículas. Y tienen también estas partículas pues el principio de incertidumbre. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues que cuando nosotros observamos esas partículas cambia su comportamiento, ¿no? Por el simple hecho de observar esas partículas, nosotros lo que hacemos es modificar el estado de ellas mismas. A escala subatómica, ¿no?, de lo que nosotros vemos, supongamos que está alguien robando un coche, por ejemplo. Entonces, si ven que la Blasa está mirando, pues dejan de hacerlo, ¿no?, y se van. Pero si el que está robando el coche ve a Blasa y además Blasa tiene un teléfono móvil que le está grabando, pues entonces corre todavía más. Pues lo mismo ocurre con las partículas. El que miremos el comportamiento de las partículas hace que las partículas cambien su comportamiento. Y eso es lo que hace que hoy estemos aquí hablando de tecnologías cuánticas o de tecnologías que, por ejemplo, la criptografía postcuántica, que es para sobreponernos a esa computación cuántica. Vemos que hace años, al principio, solo aparecían en la prensa
no aparecía ninguno, ningún tipo de noticia sobre tecnologías cuánticas. Poco a poco empezaron a aparecer artículos en prensa especializada, en los papers, en congresos. Pero hoy en día podemos ver que tenemos varias noticias recientes de marzo del 2022 o del año pasado, he recopilado unas cuantas, donde aparecen parte de revolución cuántica, que se está haciendo una inversión a nivel nacional en tecnologías cuánticas, que tenemos también computación cuántica y que en China y criptografía postcuántica, ¿no? De China y de Europa, por ejemplo, del EuroQCI, del que ya se ha hablado en estas jornadas. Ha habido telediarios con la guerra entre IBM y Google, quién tenía la supremacía cuántica. Ha habido telediarios que han abierto estas noticias, ¿no? El telediario con estas noticias. ¿Quién se lo iba a decir a estos señores del 1905? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que cambiar la mentalidad. Tenemos los ordenadores cuánticos, o sea, respecto a los computadores, tenemos los primeros ordenadores que teníamos aquí. ¿Quién nos iba a decir que una cosa que era así de mastodóntica, que ocupaba una habitación, acaba estando en los portátiles o en los PCs de nuestras oficinas o de nuestras casas? Tenemos que los bits, ¿no? 1 o 0, y que el resultado que nos dan los cálculos realizados por estos ordenadores clásicos, pues es un resultado exacto. En cambio, con la computación cuántica lo que tenemos es un qubit que puede ser el resultado 1, 0 o ambas cosas a la vez. Y además los resultados, como ya ha explicado Miquel esta mañana, los resultados no son exactos. El resultado es este con una determinada probabilidad. Y el que tenga la mayor probabilidad es el resultado que supuestamente será correcto. ¿Y qué es la supremacía cuántica? Pues es el desarrollo de un ordenador cuántico que haga un cálculo que un superordenador no puede hacer. Con 40 o 50 qubits soy capaz de hacer 2 a la 40 o 2 a la 50 operaciones a la vez. Esto es lo que hace que un ordenador cuántico tenga esa capacidad de cómputo tan grande. Por ahora, los cálculos que pueden hacer estos ordenadores cuánticos pues no son relevantes para la seguridad de la información. Pero llegará un día. Y cuando ese día llegue, que tengamos un ordenador cuántico computacionalmente relevante que haga estos cálculos, pues tendremos un problema. Es lo que se conoce como la amenaza cuántica. ¿Y cuándo esperamos que se llegue a construir ese ordenador cuántico computacionalmente relevante? Bueno, pues más o menos en unos 10 o 15 años y con una inversión de $1 millón, ¿vale? Y más o menos pues deberá de tener unos 7 millones de qubits. ¿Por qué tan grande? Pues porque al final las partículas, si están aisladas, mientras estén aisladas, no interaccionan, con lo cual tengo esa capacidad de cálculo, pero en el momento en que las propias partículas interaccionan entre ellas, tengo que corregir esos errores que provocan y para corregir un error tengo que meter 1000 qubits más. Entonces, a ver si construimos un ordenador de estas características o aislamos esas partículas. ¿Y qué conlleva esta amenaza cuántica? Bueno, pues esta amenaza cuántica, como ya se ha hablado del algoritmo de Shor o de Grover durante la mañana, con el algoritmo de Shor, este señor que en el 1997 dijo que en el caso que exista un ordenador cuántico computacionalmente relevante, tendremos que la criptografía asimétrica estará rota. Todos esos algoritmos, RSA, Diffie-Hellman, curvas elípticas, el Gamal, protocolos HTTPS, TLS o sistemas de cifrado como PGP o GPG estarán rotos, ¿no? Nuestras conexiones con los bancos estarán rotas. Nuestra conexión con nuestro correo electrónico estará roto. No nos afecta solo a las empresas o a los organismos, nos afecta a todos y cada uno de nosotros, de los que estamos en esta sala y los que están fuera. Y por otro lado, el algoritmo de Grover, este señor que también en el 1997, ideó un algoritmo donde decía que la criptografía simétrica y las funciones hash, si existía ese ordenador computacionalmente relevante, su seguridad bajaría a la mitad. Lo que ahora conocemos como un AES 256, con ese ordenador cuántico pasará a tener una fortaleza de 128 bits.
Y esto, hasta lo que hemos visto hasta ahora, es con los ordenadores cuánticos. Y con la criptografía pasa lo mismo. Tenemos que cambiar la mentalidad. Estos señores, Rivers, Shamir y Adelman, que en 1976 desarrollaron el RSA y que seguimos utilizando hasta el día de hoy, fueron unos pioneros, ¿no? El poder establecer una comunicación sin tener contacto entre nosotros. Ya nos costó hacer el cambio de RSA a curvas elípticas. ¿Por qué? Porque según iba avanzando la tecnología de los ordenadores clásicos que tenemos nosotros, según iba avanzando la tecnología, tenemos que ir ampliando la clave de RSA. Y entonces llegó un momento en que las claves son muy grandes. ¿Y por qué tuvimos que cambiar? Bueno, pues porque, por ejemplo, un intercambio de clave de RSA 3072 bits es equivalente, la fortaleza es equivalente a un intercambio de clave con curvas elípticas de 256 bits. Y ese fue el motivo por el cual se cambió de RSA a curvas elípticas, pero nos costó entender ya las curvas elípticas. Y ahora mismo pues, tenemos que volver a cambiar la mentalidad. Tenemos, por un lado, la criptografía postcuántica, que sería para el intercambio de claves y para la firma digital. Y por el otro lado tenemos el Quantum Key Distribution o criptografía cuántica de claves, que puede ser tanto satelital como a través de fibra óptica, pero que solo es para el intercambio de claves. Esta es la diferencia. La criptografía postcuántica es el estudio de criptosistemas que funcionan en ordenadores clásicos, pero que son seguros incluso si un adversario tiene un ordenador cuántico. Y la criptografía cuántica es la criptografía que utiliza los principios de la mecánica cuántica para garantizar la absoluta confidencialidad de la información transmitida. Esa es la diferencia. La criptografía postcuántica la vamos a acabar utilizando todos en los ordenadores que tenemos en casa. Ese HTTPS tendrá que pasar a utilizar criptografía postcuántica. Y bueno, se ha hablado del NIST, ¿no? El NIST está con un concurso para buscar sustitutos postcuánticos tanto para la firma digital como para el intercambio de claves. Empezó en 2016 y ha ido evolucionando, ha tenido ya varias rondas, primera ronda, segunda ronda, se cayeron ya un montón de algoritmos y lo que nos sorprendió es que se esperaba que la tercera ronda fuera más larga. Creemos que con la pandemia al final se produjo más estudio de la gente al estar en su casa, pues voy a estudiar la criptografía postcuántica, y acabaron con estos 7 algoritmos en julio del 2020, hace ya 2 años. Desde marzo hay rumores de va a salir ya el finalista, pero de momento no lo tenemos. Obviamente se espera que dentro de poco salga este finalista y se escriban ya una serie de estándares. Y la criptografía postcuántica, la criptografía cuántica, pues tenemos que es a través de un canal cuántico, tenemos que intercambiar la clave y luego esa clave tenemos que confirmar que efectivamente es la que hemos recibido por un canal clásico autenticado, y ya por un canal clásico podemos cifrar con la clave que nos ha dado la criptografía cuántica. ¿Vale? ¿Y qué canales tenemos? ¿Cuáles son los canales que tenemos para esta criptografía cuántica? Pues tenemos un canal satelital, que obviamente tiene como contra el que para poder desplegar todo esto hace falta una inversión muy grande. De todas maneras, en Europa hay fondos donde se están empezando a desarrollar sistemas satelitales para tener conexiones. Y por otro lado tenemos la fibra óptica, que como ya ha explicado Vanessa por la mañana, en función de si es variable discreta o variable continua, podemos utilizar una fibra óptica dedicada o una fibra óptica normal, la que tenemos ya desplegadas de los sistemas de comunicaciones. Y que será la única manera, utilizando este tipo de tecnología, será la única manera en el que podremos utilizarla todas nosotros. Con canales dedicados pues podrá ser entre organizaciones y organismos y empresas que puedan realizar una gran inversión. Y ya como recomendaciones, ¿vale? Después de hacer un repaso,
tenemos que tener un plan de mitigación para estos 10, 15 próximos años, que es cuando se espera que llegue el ordenador computacionalmente relevante. Tenemos que poner en la balanza la amenaza cuántica y la seguridad de la información. ¿Y qué es lo que tengo que ver? Bueno, pues tengo que ver qué productos y algoritmos criptográficos son los que emplea mi organización. Tengo que ver la criticidad de los datos que protegen y el tiempo que necesito proteger esos datos. Debo de seleccionar la información que quiero proteger. Tenemos un riesgo. ¿Y cuál es el riesgo? El Store Now and Decrypt Later, que es actualmente me cuesta muy poco el almacenar información. Yo estoy escuchando la información que vosotros estáis enviando y la estoy guardando. Cuando llegue ese ordenador, podré ser capaz de descifrar esas claves y acceder a la información que habéis mandado cifrada. Mientras tanto, pues, protegeremos los sistemas con sistemas híbridos, que ahora diré lo que es. Tendremos que aumentar tanto el tamaño de clave simétrica como el de las funciones hash para que cuando llegue ese algoritmo, ese computador cuántico, pues podamos seguir manteniendo una seguridad. ¿Y en cuánto tiempo tengo yo para migrar mi sistema? Bueno, pues si tenemos que X es el número de años que necesito que esta información esté segura, Y es la cantidad de años que necesito yo para migrar mi sistema aun cuanto resistan, y Z son los años que se espera que llegue ese ordenador cuántico computacionalmente relevante, pues tenemos el teorema de Mosca que dice que si X más Y es mayor que Z, entonces tenemos un problema. Tenemos que ser conscientes de que hay que migrarlo y tenemos que analizar cuánto tiempo necesita mi empresa, mi organización para migrar estos sistemas y el tiempo que necesito que la información se mantenga segura. Tenemos que migrar, ¿vale? La migración a Post-Quantum Cryptography tiene prioridad frente a QKD, ¿vale? Al intercambio de claves, porque aún tiene limitaciones prácticas, pero este QKD se puede utilizar también para soluciones híbridas. Otras medidas de protección a corto plazo será el utilizar clave simétrica de larga duración precompartida. Yo intercambio una clave simétrica precompartida y ¿cómo la voy a usar? La voy a usar para derivar una clave de manera adicional o para cifrar una clave asimétrica y con esa clave asimétrica proteger el intercambio que yo quiero hacer de clave. ¿Qué problema tiene esto? Pues su distribución. Es como si volviéramos otra vez a la cinta perforada y el tener que distribuir de manera segura esas claves, ¿no? Y por otro lado, recomendaciones con el uso de la criptografía de curvas elípticas, que parece que es un poco más resistente a este ordenador cuántico. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Debemos de utilizar parámetros secretos de la curva, ¿vale? Pero no utilizarlos de cualquier manera. Esos parámetros secretos tienen que ir con coordenadas comprimidas. ¿Por qué? Pues porque si yo conozco 3 puntos en claro de la curva, puedo construir la curva completa y averiguar esos parámetros secretos que yo le he puesto a la curva. Y vamos a ver lo que es un sistema híbrido. Bueno, pues un sistema híbrido es en el cual obtengo una clave utilizando al menos 2 de los siguientes métodos. Uno sería pues, con la clave que obtengo con el intercambio de claves clásico. Otra, el que obtengo con intercambio de claves postcuántico o con el uso de claves precompartidas, o también puedo meter esa QKD que yo he recibido con criptografía cuántica, sumarla, lo meto en lo que se llama un algoritmo de derivación de clave, que la mezcla de una serie de una manera particular, y lo que me hace es, me da esa clave híbrida con un tamaño de clave que yo le he dicho que necesito, ¿vale? Esto es lo que se llama un sistema híbrido, y esto es lo que podemos empezar a usar ya para empezar a securizar nuestros sistemas. A las empresas que nos están escuchando y que están aquí, hay que hacer una transición gradual y segura. No nos podemos quedar quietos hasta que el NIST decida quién es el ganador o los ganadores. Sin prisa, pero sin pausa. Hay que formar al personal en tecnologías cuánticas.
hay que saber los algoritmos que están finalistas, hay que conocerlos. Si se puede hacer una investigación, desarrollo e innovación, hay que hacerla. Y además hay que estar pendientes de los estándares para que una vez que si yo he hecho un desarrollo del algoritmo, comprobar que con los estándares que luego publique el NIST es correcto. Y además, pues la implementación de estos algoritmos postcuánticos tiene que tener una criptoagilidad. ¿Y qué entendemos por criptoagilidad? Pues el hacerlo de manera modular, para que yo el día de mañana, si me sale una vulnerabilidad de un algoritmo, pueda modificar solo esa parte del algoritmo y no tener que modificar todo el equipo. Por diseño, los nuevos productos deben de ser así, criptoagilidad. Si se me modifica algún parámetro o hay alguna vulnerabilidad, el que yo pueda cambiarlo fácilmente reprogramando y que no tenga que tener que tirar el producto entero y comprar uno nuevo. Empresas hay que prepararse, no hay que quedarse quietos. No es la primera vez que tenemos cosas que podríamos utilizar con mayor seguridad y que porque las empresas no han desarrollado la manera de utilizar esos mecanismos o esos algoritmos, lo utilizamos con menor seguridad, ¿vale? Las empresas no pueden ser limitantes para la tecnología. Y ya para finalizar, estamos en junio, acaba el curso, cuadernillo de verano. ¿Vale? Tenemos que el cuaderno de repaso de tecnologías cuánticas. Tenemos que hacernos con el vocabulario básico, ¿vale? Quantum Computing, Post-Quantum Cryptography y Quantum Key Distribution. Si veis artículos en prensa, leerlo, no tengáis miedo, leerlos. Ya hoy, a partir de hoy, ya os va a sonar esto más familiar y no vais a tener tantos problemas en leerlo, ¿vale? Estaros pendientes de la resolución del NIST. Identificar esos activos que necesito proteger en mi empresa o en mi organización y empezar a preparar un plan de migración. Tenemos que migrar. Sí o sí, tenemos que migrar. Las tecnologías cuánticas han venido para quedarse y tenemos que hacer ese cambio de mentalidad y tenemos que empezar a migrar. Tenemos que planificar ese cambio. Y pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Úrsula. Me ha gustado muchísimo. Bueno, yo no estoy de acuerdo con todas tus recomendaciones, ¿eh? ¿Ah, no? No, yo soy Dime, periodista Ah. y eso de leer artículos en prensa no lo recomiendo, ¿eh? Ya saben ustedes que somos los reyes de la desinformación, ¿eh? Bien, bueno, me ha encantado la conferencia. Gracias. Yo creo que nos merecemos, no que nos digas tu apellido, ni el primero ni el segundo, pero sí que nos digas que eres... Gallega. Y además, lo importante... Cuántica. Matemática. Matemática, claro está, ¿eh? Bien, has hecho un resumen y además lo que se espera del centro, una definición específica concreta y nadie podemos decir que no nos lo hayan avisado con tiempo. ¿Vosotros qué estáis haciendo internamente? ¿Algo que se pueda contar aquí que no nos oyen? Pues internamente, de hecho, el origen de esta jornada es porque organizamos un grupo de tecnologías cuánticas en el centro y vimos la necesidad de organizar algo que creara comunidad a nivel nacional. Hemos visto que había grupos en distintos sitios, que unos no se conocen con otros, sí, que algunos eran totalmente desconocidos y creemos que hay que crear comunidad, crear vocabulario interaccional. Industria con investigación no sirve de nada el hacer una investigación en un laboratorio o en un despacho si luego eso no se puede poner en práctica. Bueno, tenemos que ser optimistas. En España hay muy buenas mentes, hay buenas instituciones. Siempre tenemos el problema de que nos faltan euros. ¿Crees que esto nos va a seguir pasando? Siempre son necesarios. Siempre son necesarios, claro. Bueno, de hecho, matemáticos y físicos, ¿no? Yo en mi época, los matemáticos éramos como, no he entrado en ingeniería, va a matemáticas, que es parecido, ¿no? Y ahora tenemos la doble titulación de matemáticas y física, que es la que tiene la mayor demanda, con lo cual algo se está cociendo y ya el relevo parece que nos llegará pronto. Muy bien, doña Úrsula, muchísimas gracias.